Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí haciendo nuevamente una reflexión acerca de un tema de actualidad como es el tema de las declaraciones anuales, en esta ocasión para las personas morales, que aconteció como obligación el 31 de marzo y próximamente 30 de abril de este año para las personas físicas, sobre todo en los efectos que está provocando el letargo de las declaraciones de las autoridades de asueto por causas de fuerza mayor por el tema del coronavirus. Efectivamente hay que recordar que las obligaciones tributarias se consideran dos principalmente. Las obligaciones que tienen que ser las de forma, que como las describo en la lámina, son aquellas que tienen por objeto manifestar alguna declaración o algún dato que no necesariamente tiene que ver con las de pago, que son las segundas obligaciones representativas de esta clasificación. Así que las declaraciones de impuestos, las informativas, encuadrarían ese tipo de obligaciones. Y las sustantivas, que son las de pago, pues también son obligaciones tributarias. Así que es una forma de entender clasificadas estas obligaciones en nuestro país. Las de forma, que se entienden las declaraciones de impuestos, donde hacemos del conocimiento de la autoridad cuáles son los resultados que al término de un año se tienen respecto a este tipo de contribuciones. Efectivamente, como ustedes saben, las declaraciones pues están comprendidas en lo que son las épocas de pago y en esta obligación formal pues declarar ese tipo de ingresos. Y así es como en esta lámina les estoy reflejando que existen impuestos como el valor agregado, que es de determinación mensual, y la anual, como es el impuesto sobre la renta, que dicho sea de paso, pues se hacen pagos provisionales a lo largo del ejercicio fiscal para finalmente a más tardar el 31 de marzo, como lo señalo aquí, pues se tenga que rendir esta información. Analizando en esencia cuáles son los puntos que quiero transmitir, la reflexión primera sería considerar puedo, quiero o tengo para pagar. Y esto es importante porque aunque se han hecho pagos provisionales a cuentas del impuesto anual, del impuesto sobre la renta, lo cierto es que a lo mejor existe un remanente, una cantidad que se tiene que sufragar. Y ahora en los tiempos que se están viviendo respecto a que no hay venta ni prestación de servicios por las restricciones y aislamiento social por el efecto del coronavirus, lo más seguro es que los empresarios pues, no tengan el flujo o estén buscando precisamente cómo obtenerlo para poder pagar. Así que no solamente bastaría la obligación de forma de querer declarar, sino también generando la línea de captura, pues acudir al banco y hacer el pago propiamente de esta obligación sustantiva. ¿Puedo declarar pero no pagar? Claro que sabemos que para poder pagar la línea de captura se genera una vez que se hace la declaración. Así que podríamos técnicamente decir que la obligación de declarar trae consigo la posibilidad de considerar la de pago. Sin embargo, uno de los puntos que muchos contribuyentes a lo largo de la vida productiva y tributaria del país han escuchado la fórmula de lo que se considera obligaciones extemporáneas y espontáneas. Extemporáneo es aquello que se cumple de forma posterior a lo que la ley señala en un plazo determinado, es decir, la que no se presenta más tarde el 31 de marzo. Y por supuesto, espontáneo es aquello que siendo extemporáneo, sin requerimiento o sin que medie requerimiento de la autoridad, va al contribuyente y cumple con la obligación a pesar de que sabe que lo está haciendo a destiempo, mientras no sea sorprendido por las autoridades. Esto trae multas y consecuencias, por supuesto que la ley señala, el Código Fiscal de la Federación establece en qué casos, pero aquí habría que considerar un punto importante. El artículo 73 del Código Fiscal de la Federación establece que el caso fortuito o la fuerza mayor serían formas de inhibir o impedir que se produzcan multas. Y aquí habría dos consideraciones que me adelanto a suponer. La primera, no hay necesidad de buscar y justificar que estamos en una causa de fuerza mayor, como lo que se declaró por parte de las autoridades competentes en el tema del coronavirus. Así que hay una situación que impide a la empresa poder cumplir porque no tiene los flujos desde mi punto de vista. Dos, el caso fortuito porque no se están cumpliendo a lo mejor con los contratos, con las obligaciones civiles o mercantiles que se tienen adquiridas y tampoco se tienen los flujos. Ese es por el tema de las multas que se pueden originar, argumentando el tema de la causa de fuerza mayor o el caso fortuito, pero también existen otras que desde mi punto de vista serían las fallas tecnológicas que esto ha impedido, como caso fortuito precisamente, el que no se pueda cumplir con esta obligación. Así que el artículo 73 podría darnos margen para poder combatir o solicitar la no aplicación de multas por esta no presentación de las declaraciones anuales respectivas.
¿Cuánto dinero puede ser la multa? Bueno, las multas, entendiendo la ventaja entre que no tengo para pagar y podría pagar, pues quizás en un costo financiero sería una cantidad baja, no representaría una gran consideración para la empresa, puesto que puede considerar que el monto de la multa que se tiene que cubrir, pues quizás puede ser de mayor ventaja contra lo que se tenga que pagar del impuesto. En mi ocasión, a veces es más conveniente pagar multas, aunque sea un costo de financiamiento caro, pero pues contra la inexistencia del flujo o la inexistencia de obligación para poder cubrir esa contribución, pues habría que valorarlo. ¿Se cometen delitos por no presentar o pagar? Bueno, la propia legislación señala que en los casos en que se evada, ¿verdad?, o que se omita el pago de impuestos, pues claro que constituye un delito de defraudación fiscal y sus equiparables. Sin embargo, el dolo es lo que determinaría esta conducta intencional de lo que es por parte del pagador de impuestos para ubicarse. Desde mi punto de vista, creo que no hay ni la intención, ni el dolo, ni la mala conducta del contribuyente para hacerlo, a menos que sepas que tienes el ingreso, que tienes el dinero, que tienes que declarar y estás eludiendo o evadiendo la intención de poderle revelar a la autoridad cuáles fueron tus ingresos y estés omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones. Recordemos que hay empresas que están o ya hicieron pagos provisionales a cuenta del impuesto y no necesariamente incurrirán en un delito. Así que la omisión en la forma, esa no constituye un delito, es una multa, es una infracción, pero al dejar de pagar impuestos sabiendo que se tienen que enterar o pagar, eso sí es delito y es defraudación fiscal. Y ya bueno, a todo esto, entonces, ¿para qué los empresarios están buscando una prórroga? ¿Por qué es tanto el interés de buscar estímulos o prórroga por parte de los empresarios hoy en día o de los contribuyentes, de los pagadores de impuestos, para que las autoridades les den esta facilidad? Bueno, se está buscando esta prórroga precisamente porque el ciclo económico de producción, no hay ventas, servicios, no hay generación de recursos y además no se tienen las capacidades. Hay algunos aspectos que no están considerados. ¿Cuáles son las razones para decir no? Si fuera el caso de la decisión empresarial de no haber presentado o no presentar la declaración anual, ya dijimos que existen dos elementos: lo extemporáneo y lo espontáneo. Extemporáneo es lo que se presenta a destiempo de la obligación original. En las personas morales, lo que se presente después del 31 de marzo es extemporáneo. Y lo espontáneo es que antes de ser sorprendido o identificado por la autoridad se dé cumplimiento a la obligación. Habría que ser un poco consciente y saber cuántos días necesitamos. Pero miren, aunque fueran 5, 10 o 15, 20 días, el problema no se soluciona para los pagadores de impuestos por esta situación. Decía en la cápsula anterior que ¿por qué se busca una prórroga? Pues porque se necesitan estímulos que en época de crisis como la que estamos viviendo nacionalmente, nosotros tengamos la prudencia de las autoridades para poder aplazar el cumplimiento de obligaciones. No se están generando ventas, no se están prestando servicios, no hay ese ciclo económico de producción y por supuesto que se requiere como lo están haciendo varias partes del mundo, como lo está haciendo Estados Unidos, como lo está haciendo Europa, como lo están haciendo muchas economías que sí reconocen. ¿Cómo es posible que se exija por parte de las autoridades tolerancia y solidaridad para no despedir trabajadores y pagar las nóminas completas, mandando a la gente a sus casas sin producir? Pero no se reconozca el efecto de esta naturaleza impropia y se le exija a los contribuyentes el pago de sus impuestos y de sus obligaciones formales. Eso es una incongruencia totalmente, es una burla por parte del gobierno federal. Sin embargo, ¿cuáles son las razones, insisto, para decir no si yo deseo no presentar? La primera es que existen fallas tecnológicas en el sitio del SAT. Durante todo el primer semestre, no estoy hablando nada más de estos días, no se pudo presentar, es evidente, es un hecho notorio. Así que también tenemos que analizar como razón de decir no la ponderación de prioridades. O pago la nómina, o pago los proveedores o los gastos de operación. Habría que ponderar qué es más importante, darle de comer a los trabajadores en esta situación o pagar impuestos. Por supuesto que el interés de la nación puede ser relevante, pero es más importante preservar la salud y la vida de los trabajadores y sus familias, que es la población. ¿Qué acaso no es a lo que está destinado el gasto público, al bienestar de la sociedad? Otra razón es que no hay liquidez o disponibilidad de flujo. Claro, no hay un ciclo económico, no obtengo ingresos, ¿cómo quieres que pague impuestos? A lo imposible nadie está obligado, eso lo tendré yo que demostrar. También una razón para decir no es que existe la declaración de emergencia sanitaria y esto ha provocado que se den casos como el home office y ausentismo del quédate en casa,
obviamente esto provoca que no haya colaboración. Si tenemos contadores en la empresa, pues obviamente su firma electrónica, sus situaciones, todo lo que tiene que ver, pues está operándose en la empresa. Imagínense que los equipos de cómputo, las firmas, toda la documentación, toda la información de la contabilidad, toda la cuestión fiscal, pues no puede estar en la casa del contador, no puede estar en la casa de nuestros colaboradores. Así que una razón para decir no es que con esta medida de aislamiento, ¿cómo podemos exigirle al contador o a la empresa responsable de la empresa que podamos presentar o dar los elementos suficientes de la declaración anual cuando todos los elementos de esto están in situ dentro del centro laboral? No se podría hacer de otra manera. Y también una razón para decir no es que existen imposibilidad para haber actualizado las firmas electrónicas, no había citas por parte del SAT, así que la suma de todos sus elementos son razones para decir no y justificantes a su vez para una defensa en caso de una multa y una posición para decir no presenté la declaración anual por estas razones. En concreto, también tenemos que reconocer que el SAT puede, como lo ha hecho y lo hace siempre, amenazándonos a los contribuyentes y a los pagadores de impuestos. El terror no se hace esperar. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aunque no se presentara la declaración anual y lo podemos hacer con los anteriores argumentos, habrá cancelaciones del sello digital y eso es una medida que no podemos facturar, así que tenemos que tenerlo con mucho cuidado esta decisión. Nos pueden inmovilizar las cuentas bancarias con orden de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y eso por supuesto que tampoco nos conviene. De por sí no tenemos dinero y lo poco que nos pueda llegar nos van a inmovilizar las cuentas bancarias. Eso sería una acción ventajosa como suele hacerlo el Servicio de Administración Tributaria. Van a imponer multas. Lo importante no es imponerlas, sino combatirlas. ¿Y cuánto nos va a llevar el caso? Honorarios de abogados, el tiempo, 1 o 2 años en litigio de esa multa y explicando las razones expuestas. Van a exigir la actualización de recargos. Está bien, la presento en forma extemporánea, pero también tiene un costo financiero. Esto implicaría que la actualización de recargos va día a día y eso también va creciendo, lo cual sería un costo financiero para la empresa. De verdad que los empresarios no la tienen fácil, los pagadores de impuestos, con esta situación crítica. Y por supuesto también, por si faltara poco, el Servicio de Administración Tributaria podría estar emitiendo una opinión negativa de incumplimiento. Y otros, pues por supuesto la presión, los requerimientos de pago y la conjunción de otras autoridades en conjunto que no han parado a pesar de esta crisis informática. ¿Cuáles serían los ejes de defensa desde mi punto de vista? Uno, argumentar de manera muy ad hoc cuál es el efecto que ha tenido el COVID-19 en esta medida. 2, alegar que es un hecho notorio el hecho de la afectación económica. Un hecho notorio es aquello que es indiscutible en una colectividad y que no se puede obligar a aprobar porque de todo mundo es conocido los efectos que está produciendo en el tema económico y de operación logística y de labores normales de la actividad económica del país. Tener listas algunas periciales en materia de contabilidad y finanzas podrían ser una situación preventiva para poder justificar cuál es la situación económica y patrimonial de la empresa. Tendríamos que ir soportando que no hay ventas, que no hay prestación de servicios, que no hay obtención de recursos con las conciliaciones bancarias o los saldos de bancos en los que se vea que a partir de marzo en que está efectivamente este problema del coronavirus hay una afectación económica. Y además ponderar los bienes jurídicos tutelados, a saber que era mejor preservar la vida que la cuestión que tiene por objeto la cuestión patrimonial del Estado. La vida es el bien jurídico de mayor envergadura y por lo tanto podríamos argumentar que las páginas del SAT o el sitio del SAT para haber declarado no funcionaba, así categórico. Es un hecho negativo decir no pude declarar porque no funcionaba la página del SAT, no estaba apta, al ser hecho un hecho negativo en términos de lo dispuesto por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 42 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, al ser un hecho negativo arrojaríamos la carga de la prueba a la autoridad, es decir, al SAT, para que demuestre que sí funcionaba su sitio de internet, que funcionaba el sitio y la aplicación necesaria para poder presentar la declaración anual. Así que con esta negativa podría ser un elemento de defensa y sobre todo la óptica internacional que no hay que perderla, ¿no? La situación de México frente al mundo y del mundo mirando a México en otras economías. Considero que esta medida puede ser adoptada en juicios previamente establecidos. Es una decisión que las empresas tienen que tomar entre el costo financiero y después los aspectos legales. Pero bueno, ahí está la postura. Espero que se tome la mejor decisión y olviden ahora esto, porque defensa sí hay, argumentos sí hay, decisiones también, dinero, quién sabe. Que estén bien.